Bienvenido a Sincronízate. Prepárate para sumergirte en el universo de los hábitos saludables. Vamos a desvelar juntos los secretos de una vida más equilibrada y plena. Olvida mitos y modas pasajeras. Aquí exploramos la verdad detrás de un bienestar auténtico. Mi deseo es motivarte a actuar, a tomar esas decisiones saludables que sabes que necesitas, pero con un toque de alegría y realismo. Es hora de aprender y crecer juntos. Ajusta tus auriculares y disfruta del viaje. Comenzamos ya. Buenas, aquí estamos de nuevo. Hoy le pasamos el turno a qué es lo que nos ha ido desconectando de nuestra esencia animal y por qué, para darle un poco la vuelta a toda esta idea y, y empezar a entender un poco que somos seres creados en relación directa y constante con la naturaleza, porque es algo que es un poco que no nos sentamos a pensarlo, ¿no? Buenas, Fernando. Muy buenas a todos. Pues bueno, yo creo que ni nos sentamos a pensarlo, ni lo pensamos de pie, ni vamos tan en automático hoy en día que yo creo que merece la pena dedicarle un tiempo a pensar en esto, ¿no? A darnos cuenta de un momento en el que estamos pasando que estamos perdiendo la esencia real del bicho, como digo yo, del ser que somos, ¿no? Que vive en contacto con una naturaleza de la que nos estamos alejando, ¿vale? Y cuando digo naturaleza no me refiero solamente a que tengamos que vivir ahí otra vez en las cavernas, ¿no? Y metidos en cuevas y en la selva, Hombre, sino yo que creo que al final nos da miedo, casi. Hay algunos que hasta les da miedo más bien casi salir a la naturaleza. Es como déjame aquí con todas las comodidades, tecnología en casa. sí, hombre, en cierto modo, pues es una maravilla que tengamos muchas mejoras y muchos beneficios a la hora de poder, comodidades más que beneficios, diría yo, de, de poder vivir así, pero eso se está desequilibrando y mucho. Y al final, pues bueno, nos hace enfermar, yo creo. Aquí la idea principal, yo intentaría enfocarlo de la siguiente forma. Eh, si nos remontamos a cómo el ser humano se ha creado, por decirlo de alguna manera, o sea, que el lenguaje también es un poco complicado porque en realidad no nos hemos creado, ¿no? Pues la ciencia nos dice que ha habido una evolución de una serie de animales o de células si nos vamos más atrás, ¿no? Y que de ahí ha habido una diversidad, ¿no? Pues hay plantas, hay animales, hay insectos, hay diferentes eh, entidades biológicas, ¿no? En este planeta. Pero eso es lo que es por una razón. O sea, lo que yo me gustaría que la gente pensase mínimamente es que para que nosotros estemos aquí han tenido que ocurrir un montón de cosas. Nosotros como ente vivo, ¿vale? Nos hemos ido relacionando con nuestro entorno y eso es lo que nos ha ido modificando hasta que hoy en día somos lo que somos. Y tú no puedes ahora de repente decir, vale, pues yo sigo viviendo en el mismo entorno, en el mismo medio, pero quiero hacer cosas totalmente diferentes que van en contra de eso mismo que nos ha creado como ente biológico. No sé si dicho así se comprende muy bien. ¿Tú qué dirías Yo que...? creo que mucha gente tiraría a lo mejor, y me viene a la cabeza el argumento de decir, bueno, es que llevamos muchos años estando como estamos, pero también es verdad que llevamos más años siendo de la otra manera, ¿no? Más conectados con la naturaleza, más sin todas las comodidades, como bien decías, que teníamos ahora. Las comodidades que teníamos ahora
llevan relativamente poco tiempo en comparación con ese tiempo que llevamos con las otras rutinas, con lo cual pienso que la resistencia sería decir, ¿por qué voy a renunciar a mis comodidades? Si realmente es lo que tengo ahora y en teoría estoy más cómodo, estoy más confortable, no, ya nos metemos en otros campos, ¿no? Que no tienes ni mucho frío, ni mucho calor, ni mucho nada, ni mucha hambre, ni nada. Entonces, a todos los niveles, ni mucha luz tampoco. Y entonces al final es como acortar por todos los lados a cambio de unas comodidades que pensamos que es lo que nos resistimos a perder, ¿no? Yo creo. Claro, pero yo, a ver, por eso quiero ver un poco también tu opinión, porque el enfoque que yo le quiero dar es el siguiente. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Para ver si eso ayuda a que todos lo podamos entender mejor. Nosotros entendemos fácilmente que una planta, ¿no? Es un ser vivo que ha desarrollado una serie de mecanismos y que tiene una formación que le hace vivir a base de que puede estar en la tierra, esas raíces absorben nutrientes y a través de una combinación entre los nutrientes que ella absorbe de la tierra y la luz solar, pues puede hacer una serie de procesos y eso la hacen desarrollarse como ser vivo, ¿vale? Entonces, si yo cojo una planta que puede desarrollarse en la tierra en un medio, por ejemplo, tropical, y la meto en una maceta en el mismo trópico, me la llevo a casa y la meto dentro de un armario, pues como yo le estoy cambiando cierta parte del medio donde vive, todos sabemos lo que le va a pasar a esa planta, ¿no? Va a tardar más, va a tardar menos, pues se va a morir, ¿vale? Y todos comprendemos que se va a morir, pues principalmente, en este caso, porque le va a faltar la luz solar. Que si yo la tengo en una maceta, va a seguir teniendo la tierra, la puedo regar, o sea, en ese sentido, aunque en cierto modo ha cambiado un poquito su terreno, ¿no? Pero la puede mantener viva, pero le he quitado la otra parte, la parte de la luz solar. Entonces, esa planta se va a morir. Donde yo quiero que se entienda es, vale, nosotros hemos desarrollado una serie de comodidades, pero ¿y si esas comodidades, en este caso, es como si nosotros nos estuviésemos guardando dentro de un armario a la planta? Sí, que nuestro organismo sigue necesitando esas cosas que antes tenía. Efectivamente, Que claro. las comodidades de hoy en día lo que han hecho es meternos en el armario un poco a la planta. Pero eso no implica que la planta no siga necesitando esas cosas para funcionar. Es que no, eso no lo podemos cambiar. Bueno, No, yo creo que si estuviéramos millones de años viviendo como vivimos ahora, sí. bueno, quizás, Porque, claro, habría. de hecho, el mundo se ha adaptado hasta como, o sea, ha ido evolucionando, ¿no? El cuerpo humano de los hace millones de años no es como es ahora. Mm. Y Sí, sabemos sí, que sí, muchas cosas antes no se toleraban por el cuerpo y ahora se toleran. O hay claro. gente que algunos que sí, otros que no, otros que a medias. Con temas digestivos ya sabemos que hay muchas cosas que sí que han empezado a hacer cambios, ¿no? Porque han pasado ya unos años, pero en comparación con este tipo de cosas, de que metabólicamente hablando ocurran cosas que sean activadas por el tipo de vida que se llevaba antes y que ahora se activen de aquella manera, o con medicinas, o artificialmente de alguna otra manera, nuestro cuerpo sigue necesitando esas cosas de las que antes se nutría para poder hacer algunos procesos y funcionar, tener toda la máquina engrasadita, ¿no? Ujú. Es verdad que uno de los argumentos que me sale, yo soy un poco aquí el abogado del diablo, ¿no? Porque algunos de los argumentos que me vienen a la cabeza que he escuchado y que yo también tendré en mi cabeza sería, bueno, pero es que ahora estamos en la, en la etapa sin meternos mucho en polémica, pero sí tocarlo un poco a la idea de ahora estamos en el momento en el que se supone menos enfermedades hay, o creemos que es menos enfermedades, que hay muchas enfermedades que se han eliminado. Entonces te dirían cambios de actividades, cambio de vida, estamos metidos en casa, pero tenemos a lo mejor la ciencia que ha avanzado mucho y que te quita cosas del medio, ¿no? O sea, que a lo mejor hay cosas
que a lo mejor han sido por muchos factores. No estoy diciendo que haya sido un solo factor que haya hecho que tengamos menor mortalidad. Pero los niños, por ejemplo, tienen menor mortalidad. Se sabe que ahora mismo, por ejemplo, hay menos mortalidad de los niños. Entonces, lo que decías tú bien al principio, no se trata de volver a las cavernas, sino aprovechar todo lo que hemos avanzado y también nosotros un poco poner de nuestra parte para que esa planta metida en el armario de vez en cuando salga a recibir el sol, ¿no? No se trata de que ya solo la cambies de la maceta a la plaza donde estaba y que vuelva a recibir el sol de sol a sol, como quien dice, ¿no? Pero sí que esa planta a lo mejor salga de vez en cuando al jardín, aunque sea en la maceta, para recibir lo que antes recibía, hace millones de años, digo yo. Lo que acabas de decir, además, me parece muy interesante porque, sí, lo que tú dices, sin entrar en profundidad en ese tema de las enfermedades, pero si observamos un poco las estadísticas, los números, todo lo que se recopila, nos damos cuenta que, curiosamente, lo que más ha bajado en cuanto a enfermedades es pues todo lo que tenía que ver con el estilo de vida que teníamos, que podíamos tener más enfermedades infecciosas, ¿vale? Porque vivíamos de una manera un poco más sucia, por decirlo de alguna forma, ¿no? En las ciudades más antiguas. Entonces, todo lo que es patologías que tenían que ver con infecciones, con parásitos, con todo ese tipo de cosas que antes era muy común y moría mucha gente, pues todo eso prácticamente en una parte del mundo se ha erradicado por completo. Ya prácticamente se cuentan con los dedos de una mano las personas que mueren. Sin embargo, si miramos las estadísticas, todo lo que son enfermedades metabólicas, por ejemplo, están disparadas. ¿Por qué? Pues ahí es donde voy yo. Precisamente, todo ese tipo de enfermedades son las que más se relacionan con los hábitos de vida saludables. Son las que más se relacionan con una mala exposición a la luz solar, por ejemplo. Son las que se relacionan con una mala alimentación. Son las que se relacionan con un mal descanso. Son las que se relacionan con el estrés. Y todo eso, si te das cuenta, son los hábitos justamente que hemos implementado de hace 100 años para acá. Sí, eso te iba a decir que justo venía bien el decir, bueno, no todas las enfermedades se han reducido, han aparecido unas que antes no existían y que la gente se moría más de viejo que de otra cosa. Y ahora hay gente, mucha gente sufriendo de cosas que piensan que les dicen que son por unas razones y luego al final la causa raíz, por decirlo así, al final es en nuestros modos de vida. Estaba viendo yo también un vídeo yo sé que son casos contados, pero parece que asumes que con 70 años, si llevas bastón, es que es normal, es que ya tienes una edad. Entonces hemos normalizado unos comportamientos que a lo mejor vienen de esos hábitos de vida que nos han hecho durante muchos años y decir, pues si no es tontería, si yo me como, en mi caso, por ejemplo, yo sé un croissant a la semana, o uno cada 3 días, o uno, o dos, o tres, o los que sean a la semana. Pero cuentas eso en semanas al año, eso en años, y si lo llevas haciendo 40 años, pues al final son muchos croissants. Entonces pienso que no nos damos cuenta hasta qué punto, como bien dices, hay que diferenciar el tipo de enfermedades. Yo creo que también se han intentado prevenir muchas enfermedades, pero pensando es que es un argumento, dice, yo que voy a cambiar de hábitos si ahora mismo estamos en la flor de la ciencia y todo está tal, porque mucho argumento es volvemos a las cavernas y no se trata de volver a las cavernas, obviamente todo lo que existe hoy en día y todo lo que hemos avanzado no se puede tirar a la basura. De hecho, yo estoy en contra de todas esas guerras que ha habido, que el que gana se quema todo lo que había de la otra civilización. Y eso siempre ha ocurrido, que el que gana arrasa con todo lo que había. Yo creo que no se trata de arrasar con lo que hay y empezar como el arca de Noé desde cero, ¿no? Pero sí es verdad que ese matiz de las enfermedades, es verdad que ahora la gente vive mucho más preocupada, vive mucho más a un ritmo que ya simplemente, aunque no salieran fuera, pero bajaran el estrés yo creo que es un detonante dentro que no te das cuenta hasta cuando ya es irreversible. Creo que está por nuestra parte cambiar los hábitos, aunque sea de vivir una vida más tranquila. Ya no te digo dormir más, porque va a redundar en eso. Si tú estás menos estresada, vas a dormir mejor. Y no hace falta que te dé el sol. Entonces, Bueno, no es sacar la planta afuera. no es exactamente así, no. Ahí lo siento mucho, pero no.
Sí, O es sea, la como... planta no la sacas afuera o la quitas de su maceta, pero si la pasas del armario al estar, pues a lo mejor sigue siendo, la planta va a aprovechar las condiciones para intentar hacer dentro de lo que mejor pueda sus procesos. Entonces, no hace falta que cambies todo a la vez, ¿no? A ver, una cosa es, pongamos las cosas así un poco en términos, una cosa es que no hace falta que lo cambies todo a la vez, eso dependerá también de tu estado de salud y de la prioridad que tú tengas con eso. Si estás muy mal, muy mal, muy mal, pues sí, tienes que cambiarlo todo y lo antes posible, porque si no, te vas de aquí, está claro. Si tienes una salud más o menos que se está sosteniendo, pues bueno, puedes ir haciendo cambios más poquito a poco. Pero aquí el punto es el siguiente. Cada hábito de los que hablamos tiene un impacto diferente en la salud, ¿vale? No todos tienen el mismo impacto. También no todos tienen el mismo impacto para las personas, para cada diferente persona, ¿vale? Entonces, reconectando un poquito otra vez con el principio de lo que estábamos hablando, la historia es la siguiente. Nosotros estamos rompiendo con hábitos que ya teníamos de antes, ¿vale? Que eran los hábitos normales que nos estaban, digamos, haciendo vivir conectados a lo normal. Ya hablando como normal, a lo que estábamos acostumbrados, porque es en lo que nos habíamos forjado y nos habíamos creado, ¿vale? El ser humano ha vivido siempre en contacto con la luz solar, ¿sí o no? Sí, ¿no? Vale. Pero antes de ser seres humanos, cuando éramos células de otro tipo, hubo un momento, vamos, si nos ceñimos a la teoría de lo que dice la ciencia, ¿no? Que nacimos en el mar, ¿vale? Pues ha habido un momento en el que no hemos tenido ese contacto con la luz solar, ¿vale? Salimos del mar y empezamos a tener un contacto con la luz solar. Y todos los procesos que ahí fueron pasando bajo un mismo reloj que marcaba el sol sale, hace una vuelta y se vuelve a esconder. Y nosotros recibíamos esa información todo el tiempo. Entonces, muchos de los cambios que hemos sufrido van unidos a eso. ¿Por qué si no nosotros tendríamos unos sensores en nuestro cuerpo que detectan la luz solar y la transforman en información? Pues porque eso va diciéndole al cuerpo qué es lo que tiene que hacer en determinados momentos. Los tenemos en los ojos y los tenemos en la piel. En mi opinión, si no- tenemos dos opciones, o pensar que nuestro cuerpo se ha creado como algo más o menos con una cierta perfección, o pensar que somos una puñetera casualidad y que el hecho de que nosotros seamos como somos es una casualidad y que no es porque somos un funcionamiento correcto, sino que cualquier día ese funcionamiento será incorrecto. Yo tiendo a pensar que es lo primero, ¿vale? Que al irnos forjando, unidos a todo lo que se ha ido forjando en esta tierra, ¿vale? A la que le da el sol y que tiene una serie de características, nos ha hecho especializarnos y nos ha hecho funcionar de una manera concreta. Entonces, todo lo que nosotros tenemos es necesario. Tenemos unos brazos y unas manos por algo, tenemos un ojo que funciona de una manera por algo, pues porque se ha adaptado a vivir con un tipo de luz, en unas condiciones concretas, para ser usado de una forma concreta. Un gato, un felino, tiene una mejor visión nocturna. ¿Vale? Pues eso es por alguna razón, por una razón supongo que adaptativa. Y al gato no le puedes pedir de repente que vea en otras condiciones, porque no puede ver en otras condiciones. O a un búho, ¿vale? Cada animal tenemos unas características. Entonces nosotros tenemos unos receptores de la luz, por ejemplo, que nos dan información. Y si dejan de darnos esa información, lo que ocurre dentro no es lo que tiene que ocurrir. Y eso al final nos lleva a enfermar. Es que es blanco y en botella, ¿eh? No,
no es algo que sea, creo yo, complicado de entender, ¿vale? Aquí el quid de la cuestión y el por qué estamos haciendo también estos podcasts y por qué tenemos este canal y por qué estamos difundiendo todo esto, es porque a mí me gusta que la gente piense en esto. Porque si nadie te lo ha dicho, pues evidentemente pasa desapercibido para ti. Pero esto son cosas que todo el mundo debería de saber. Luego, para poder pensar en ellas o no pensar en ellas, eso ya es tu elección. Pero saber que esto es así, yo creo que es determinante, porque no puede luego venir alguien a decirte, no, no, si tú puedes vivir sin que te dé el sol toda la vida, ¿no? O sea, no puedes vivir toda la vida sin que te dé el sol. Algún día, pues vas a tener algún fallo. ¿En qué medida? No se sabe, eso todavía no está lo suficientemente estudiado, ¿vale? Entonces, como bien has puesto ahí en la frasecita ahora, dependemos de esa relación. Aunque no nos guste, Y claro, porque nos obliga a lo mejor a estar en contacto con la naturaleza de alguna manera y no sabemos cómo meterlo ya en nuestra rutina. claro, porque Nos molesta, yo creo, decir, y encima de todo lo que tengo que hacer, encima tengo que buscar quién coño se pasa media hora al día viendo el sol. claro, Pues tú, porque yo no, ¿sabes? Un poco como no me metas más cosas en mi vida ya estresada de por sí. Nos genera estrés, yo creo, el hecho de decir, tengo que añadir una obligación más que es por mi bien, pero que ahora mismo no me duele nada, con lo cual no lo priorizo, como bien dice, dependiendo del punto en el que estés, porque yo pienso que el punto de inflexión es que si tú lo necesitas porque estás ya enfermo diagnosticado por la medicina, por un médico, entonces le das prioridad a la salud. Pero antes de eso, no le das esa prioridad, con lo cual, es decir, es que dependemos de eso, es que nuestro cuerpo va a funcionar bien en cuanto que nosotros estemos más en contacto con la naturaleza, nos genera estrés porque no sabemos de dónde sacar ese tiempo. fíjate una cosa muy interesante, que va en la línea de lo que tú acabas de decir ahora. Si te vas yendo generaciones hacia atrás, ¿vale? Y vas pensando en cómo era la vida que tenían, te das cuenta de una cosa. Hoy en día, tú tienes un hijo ahora y nace, ¿vale? Y todo lo que tú le empiezas a enseñar a tu hijo parte de la premisa de lo que tú ya tienes aquí, ¿vale? Y tú ahora, bueno, igual sí, porque claro, ya sabes todo esto. Pero el que no lo sabe, no le va a decir, mira, hijo, vivimos en una sociedad de mierda, que nos ha dicho que tenemos que hacer estos hábitos, ¿vale? Bueno, Que no funcionan. mierda no. Ya hemos dicho que nos ha dado cosas que sí que nos gustan, que sí que nos han venido bien. Vale, lo enfoco de otra manera. Lo enfoco de otra manera. Hazme el favor. Sí, sí, lo enfoco de otra manera. Está muy bien que pongas ahí el punto sobre la i. Antiguamente, un niño nacía, ¿vale? Y podía tener contacto directo con la naturaleza desde que era pequeño. Y podía aprender cosas, podía darse cuenta de cosas, de cosas que la relación que tenía con la naturaleza le venía bien. Hoy en día, un niño que nace en determinadas condiciones no tiene esa posibilidad, con lo cual crece con la idea de que eso ya no es necesario. Y ya eso es una idea falsa en sí misma. Con lo cual ya estamos cada vez dando un pasito más a la siguiente generación a que se vaya desconectando de esa esencia animal, que es necesaria, que es imprescindible, diría yo, no es que sea necesaria. Si queremos estar saludables por vivir, pues bueno, pues sí, vivimos y tiramos y ya está. Pero aquí se trata de buscar lo más saludable. ¿Ese enfoque te parece más Sí, me interesante? parece. Bueno, Vale, de hecho, alguna vez lo hemos hablado, que a los niños antes no les ponían en algunas civilizaciones nombre hasta el primer año, porque como la mortalidad era tan alta, no ujú, querían ni siquiera identificarlo ni llamarlo nada porque el primer año había muchos niños que se morían. claro. Eso hoy en día, pues, no es así. Entonces, a la cuestión que yo voy,
Hoy en día se podría coger la parte que es beneficiosa de todo eso, es decir, pues tú cuidas a tu hijo de una manera diferente a la que cuidabas antes a tu hijo para que no tenga esas enfermedades de las que antes moría, ¿vale? Pero tiene que saber que esa conexión es necesaria. Esa información, que es la que estamos perdiendo, no debería de perderse y ya lleva muchas generaciones perdiéndose. Nos hace gracia cuando decimos, ay, los niños, fíjate que no saben ni de dónde viene la leche, ni que son las gallinas las que ponen los huevos, y nos hace una gracia de la hostia. Pues eso es algo gravísimo. Y eso es solamente la punta del iceberg. El hecho de que un niño no sepa que tiene que tener necesita tener un tiempo diario de recibir la luz solar y de que la luz artificial hace daño. Antes de que se inventara la luz artificial, no podíamos romper nuestros ciclos circadianos con la luz. El meollo de la cuestión de esto donde yo quiero llegar es a que tenemos que entender que se nos ha vendido una cosa, que nos la hemos creído hasta ahora, pero que hay que analizarla y estudiarla porque nos estamos dando cuenta que esto así no funciona. Yo no entro ya a la maldad de decir, pues esto nos lo están imponiendo, nos lo están vendiendo desde las élites que quieren que seamos esclavos de una nueva tecnología y de un tal. No voy a entrar ahí, ¿vale? Tengo mi propia opinión del tema, no voy a entrar ahí, pero sea o no hecho adrede, esto está ocurriendo. Y el hecho de que esté ocurriendo nos está dando problemas. Entonces hay que darle sentido a todo esto y empezar a cribar y ver con qué me quedo, que es interesante, y con qué no me quedo, porque no es interesante. Pero siempre yéndonos a una base primordial, que es el contacto con lo que hemos sido siempre, con esas partes de la naturaleza que son indispensables, que son dos. Fíjate, si es que tampoco es... Son dos. Vivimos en un planeta, una bola, que le llamamos Tierra. Y esa Tierra nos da una serie de características. Y esas características tenemos que seguir en contacto con ellas. Es decir, eso de aislarnos del terreno, eso nos está provocando problemas. ¿Por qué? Porque somos seres electromagnéticos y todo lo que hay en la Tierra funciona desde el electromagnetismo. ¿Vale? Y somos seres que estamos formados en gran parte por el agua. Entonces, esa parte es importantísima. Y el aire. Esos tres elementos son súper importantes y eso nos lo aporta la Tierra. Y eso tenemos que seguir teniendo el mismo contacto que teníamos antes con ello. Y luego está el Sol. Todos entendemos que el planeta Tierra es un sitio donde podemos vivir por el lugar que ocupa. O sea, es que estamos en un punto que si estuviésemos más cerca del Sol o más lejos del Sol, sería mucho más difícil la vida. O en determinados puntos imposible. Pues es que es así. Entonces, ¿cómo podemos entender que podemos vivir sin sol, sin luz solar? Es un alimento la luz solar. Es como que nos resistimos a pensar que lo que ya estaba nos puede aportar algo hoy en día, pienso yo. Desde el punto de vista del día a día de las generaciones que están viniendo. Es como no necesito ese tipo de cosas porque ya hay otras cosas que las suplen. Pero la realidad es que nuestro cuerpo está necesitando esas cosas de las que le privamos. Creo que es un problema que ni siquiera lo piensan. No, ni Ahí siquiera nos paramos. Sigues el camino que has visto en tu casa y que tú sigues y ya está. O sea, que ni siquiera te planteas que pueda haber algo mal en ese camino, ¿no? Claro. Eso es un poco lo que yo decía al principio, ¿no? Que ni siquiera paramos y lo pensamos, porque si ahora mismo estamos haciendo una serie de reflexiones, que a mí me gustaría que el que lo escuche amplíe todas esas reflexiones y nos pregunte, a ver, Sí. esto va a ser un podcast que dure X, pero
esto hay para estar hablando días enteros, y tú lo sabes. Sí. Hemos tenido conversaciones de estas en las que vas profundizando más y más y más y más, porque vas Y la entendiendo, ciencia va descubriendo más cosas también. efectivamente. Y la ciencia tiene descubiertas muchas cosas que no nos muestran. De algunas cosas en el cole nos hablan muchísimo, pero de otras cosas no nos hablan nada y ya se había descubierto, ya se ha descubierto. Muchos investigadores, por ejemplo, de la antigua Unión Soviética, que estudiaron muchísimo el tema del agua, el tema del electromagnetismo, todos esos temas principales que nos afectan a cómo funciona nuestro organismo internamente, y se han quedado ahí. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque no eran interesantes para las personas que querían sacar algún provecho de ellas. Y de hecho hay gente que está sacando toda esa información a la luz y se les está, pues bueno, dando bastante caña y criticando mucho porque dicen que eso no tiene evidencia científica, cuando fueron científicos los que lo hicieron. Bueno, pues si crees que ese científico que lo estudió no lo hizo bien, vuelve a estudiarlo hoy en día y plantéalo de otra forma, Sí, pero ni sí, sí, siquiera. yo creo que se puede dar otra vez una bueno, yo creo que los nuevos estudios que están saliendo ahorita también son un poco darle una vuelta a todas esas cosas que había también, porque quieren volver a lo mejor a hacer estudios con otras, herramientas que hay ahora que antes no se podían llegar a medir o lo que sea, que pueden Ujú. profundizar más allá de lo que en su momento se pudo hacer, ¿no? O controlar más el experimento que hacen. O sea, que al final siempre se puede ir puliendo las cosas, pero la esencia de este episodio era que es que estamos hechos de lo que estábamos hechos hace millones de años y que eso que de lo que estábamos hechos, que formaba parte de nuestro cuerpo humano, tal y como somos seres humanos ahora, ya no me voy a cuando éramos una sola célula bajo el mar, esas células siguen necesitando hacer ciertos procesos que si no le damos lo que necesitan, lo van compensando de aquella manera, como me habías comentado que te le pasaba a personas que te venían con dudas, que el cuerpo compensa. El cuerpo intenta compensar el hecho de que no estemos en esa línea. Mm. Pero en cuanto le damos eso, se encuentra que le estamos dando lo que necesitaba y lo que llevaba todo el tiempo compensando y se va la balanza al otro lado, ¿no? También. Entonces, cuando somos más animales, por decirlo de manera, no a nivel burro, sino a nivel animales que estamos más en contacto con la naturaleza, que te vas a la sierra un fin de semana, el cuerpo dice, ¿qué pasa aquí? Que yo estaba siempre compensando de esta manera porque no recibía X cosas y ahora me las estás dando. Entonces se desequilibra porque después de ese fin de semana o esos días de asueto, te vuelves a la vida normal y tienes que volver le tienes en un baile ahí que le das otras condiciones, ¿no? Te sientes Eso tan a es. gusto, te empiezas a sentir tan a gusto en la naturaleza porque es como tu cuerpo reconecta con todas esas cosas. De hecho, ver un amanecer o ver un atardecer, la gente siempre está como más tranquila porque tienes un momento de parar y simplemente el hecho de estar respirando, medio meditando, viendo los 2 minutos que tarde el atardecer, ya te sientes más tranquilo, ¿no? O sea, es como un contacto con lo que en su momento tus células reconocen, aunque tú no te des cuenta, ¿no? Ujú. Efectivamente, claro, es que es eso. Ellas lo toman como información. Nuestro cuerpo, cuando recibe esa luz solar, lo toma como información y activa una serie de cosas que si no lo recibe, no las activa. O si Ya recibe podemos parte. desarrollar lo que recibe Sí, y no recibe. claro, claro. Un poco la idea de se nos olvidó que somos animales es porque hoy en día creo que vivimos, como bien dice Carlos en muchos de sus comentarios, en un zoo, ¿vale? Vivimos en un zoo, en un terrario, en un acuario. ¿Y qué ocurre la gente que haya tenido zoo? No, porque no creo que nadie haya tenido un zoo de los que nos escuche, bueno, todo puede ser posible, pero si has tenido un terrario, si has tenido un acuario, te das cuenta de que es un entorno muy controlado en el que tú tienes que darle una serie de condiciones a los animales, insectos o sea lo que sea, plantas que viven ahí, ¿vale? Y en el momento en que a ti se te olvida hacer algún tipo de mantenimiento y esas condiciones cambian durante el tiempo suficiente, pues lo que hay ahí dentro se muere.
o como mínimo enferma. Y luego, si vuelves a poner las buenas condiciones, pues vuelve a recuperar. Eso nos está pasando a nosotros. De repente, cuando digo de repente, yo sé que la gente va a decir, no, de repente no, coño, que son 3000 años, pero es que eso es de repente, ¿vale? Gracias a Dios tenemos capacidades de adaptarnos a los medios, ¿vale? Entonces, ¿qué nos está ocurriendo? Que nos estamos adaptando a esos medios que no son los ideales y vamos enfermando en esa adaptación. Pero como cada vez estamos haciendo los cambios del acuario, del terrario más rápidos, ¿vale? Cada vez tenemos menos capacidad de adaptación, cada vez enfermamos más rápido y más grave. Esa es la idea. Entonces, pensemos en nosotros como un animal. Y el que tenga gato, el que tenga peces, el que tenga tal, en el momento en que pienses en ti como un animal, te vas a dar cuenta. ¿Dónde vivo yo? Vivo metido en un edificio. Es que yo no he nacido para vivir en un edificio, ¿vale? Ahora mismo, pues bueno, tiene una serie de comodidades, es a lo que íbamos antes. Está estupendo. Sí. Pero tengo que comprender, vale, el vivir en una casa, metido en una casa, ¿qué cosas me está eliminando de las que yo antes sí tenía? Vale, pues la luz, el frío, vale. ¿Qué impacto tiene eso en mi salud? ¿Cómo puedo corregirlo? Y entonces ahí es donde ya te metes en otro ciclo. Porque si tú piensas que esto es estupendo, porque claro, en mi casita estoy súper bien y no me da el sol y así no tengo cáncer y puedo tener luz solar a las 3 de la mañana, o luz solar, perdón, luz artificial a las 3 de la mañana y puedo estar viendo la tele, qué guay. Si tú lo ves como toda una maravilla, pues estás equivocado. Estás totalmente equivocado. Bueno, eso va un poco con tener el mismo ritmo, ¿no? No solo es exponerte a la naturaleza, sino parte de eso es que bajas actividad a cierta hora y te activas a cierta hora cuando sale el sol. Que eso Sí. también lo tenemos descontrolado, o sea que al final no es solo estar en la naturaleza como animal como tal, sino que te activas a ciertas horas y te acuestas y te bajas revoluciones a ciertas horas, ¿no? Entonces al final eso también, yo desde que cambié mis hábitos también alimenticios y de ritmo, de regular, también he notado que estoy más activa y a mí ya no me dan esas comidas en las que después de la comida necesito darme una siesta de 4 horas. Porque pienso que el cuerpo descansa lo que necesita y está activo las horas que necesita estar durante el día. Ujú. Entonces, y el tipo de comida no es una comida que le cueste a mi cuerpo digerir, con lo cual es un poco como pequeños puntos en los que tú haces un ajuste, ¿no? Que el cuerpo diga, yo aguanto, pero las células se van funcionando de aquella manera, van funcionando no a pleno rendimiento. Siguen funcionando, tú sigues viendo, sigues pudiendo digerir cosas, sigues pudiendo moverte, pero llega un momento en el que las células pues compensan, pero están como envejeciendo más rápido porque no están en su mejor estado, ¿no? Entonces el hecho de que tú les des el descanso que necesitan, que les des todos los hábitos alrededor, más de animales, que en este caso estamos tocando un poco esa parte, pues ayuda a que esas células estén en las mejores condiciones para que tú con 70 años puedas limpiarte el culo al final. Que no estamos hablando de ir a hacer olimpiadas con 70 años, ¿no? No es necesario. No. Pero el No, hecho no. de que tengas tu cuerpo te apoye. A ver, todos vivimos un número de años y nadie sabe cuántos. Y todo el mundo habla muchas veces de cosas genéticas, que es que en mi familia todo el mundo es esquizofrénico. Pues yo voy a caer igual. Pues si piensas así, entonces al final también vas a llevar los hábitos que a lo mejor te llevan más cerca a desatar eso. Pero tú puedes intentar que incluso, aunque llevaras genéticamente eso, que no se activen por tus hábitos. O sea, llega hasta el punto en el que activas unas cosas, cuidas lo que ya tienes para que los días que tengamos en esta tierra que nos toque vivir estén en las mejores condiciones posibles. Como que guardas, como que es cuidar cada célula, cada parte que están en ese engranaje que consiguen hacer que tú puedas respirar, digerir, dormir y todo lo demás, ¿no? O sea, me voy a nivel
yo soy muy de buscar la información, ¿no? Porque no me gusta creer por fe, me gusta ver los datos. Y en este caso cada vez me estoy dando cuenta que el metabolismo por dentro necesita cosas que le tenemos que dar. Y si no se las damos, eso no ocurre y eso tiene unas consecuencias, aunque el cuerpo lo compense durante muchísimos años. Y en ese caso, estas comodidades que decíamos son muy dadas a yo que vengo del mundo de la informática, tecnología y demás, con la domótica y con muchas cosas, nos da muchísimas comodidades que entiendo desde el punto de vista que yo los uso día a día también, sea muy difícil pensar en soltar esas cosas o aparte de esas cosas durante cierto tiempo del día. Pero como veníamos lo del descanso por la noche, por ejemplo, creemos que al robarle horas al sueño, a lo mejor, con la tele, pues, o con el móvil, al final me estoy sintiendo más relajado, pero le estoy robando ese tiempo que el cuerpo necesita para descansar, limpiar, reparar, etcétera, etcétera, que hace que no es un capricho del destino, es que la célula lo necesita para realmente funcionar como tiene que funcionar, cada célula de todos los tipos. Y si quieres que tus músculos aguanten cuando tienes 70 años, cuídalas. Efectivamente. Y esto enlaza justamente con lo que hablábamos ya un poco antes, tocábamos un poco antes, de la educación que se está dando en todo eso. ¿Vale? No estoy ahora hablando de educación de los colegios, ¿vale? Ese es otro tema que podemos tratar otro día. Esto es la educación que como sociedad estamos dando a los nuevos miembros que vienen a esta sociedad. Pues es que todo esto es lo que hay que contarles. No se trata de eliminar las cosas que ya conocemos de un plumazo. Alguna habrá que eliminar porque no será interesante. Pero lo que tenemos que mostrarle a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, es que, a ver, chicos, nos hemos creído que esto era solamente ir implementando cosas modernas y venga, que cuanto más moderno y tal, y menos te hace trabajar, es mejor, y nos estamos dando cuenta que no es así. Que hay unas bases principales que son las que rigen al ser humano, las que nos hacen ser lo que somos, y que hay que respetarlas. Y luego hay que utilizar la tecnología para ir transformando de la mejor manera posible nuestro día a día. Pero siempre desde esas premisas de tener una base pensando en no alterar excesivamente todo eso. ¿Vale? Y si hay algo tecnológico que nos puede permitir alterarlo, pues hacerlo. Pero ojo, también cuidado porque estás jugando ahí con cosas muy complicadas. No es la primera vez que ocurre, ¿no? Que dice, mira, pues esta tecnología me permite vivir en un entorno que es insano y, bueno, pues entonces la aprovecho, ¿no? Y luego, con el paso del tiempo, te das cuenta de que, ay, pero no protegía lo suficiente y resulta que tal. Bueno, pues la hemos cagado. Pues tendremos que volver para atrás otra vez, porque resulta que aquello que pensábamos que nos estaba protegiendo no nos protege o que X. No Sí, quiero yo creo entrar ahora que sí, a es que detalles. si no abrimos muchos melones por el camino y al final nos quedamos aquí teniendo episodios de 3 horas. Al final es verdad que o sea, yo me encuentro un poco en el dilema de decir hasta qué punto suelto lo que ya hago del día a día, porque estamos tan acostumbrados y las nuevas generaciones también, que terminas no necesitando, aunque tu cuerpo lo necesite, a ti no te llama el salir al parque. Prefieres quedarte en casa viendo lo que sea, Claro, o claro. Aquí, jugando, o en el sofá simplemente, es que no hace falta que sea entonces no, como que el cuerpo no te lo pide. O sea, el cuerpo ya lo que hace es lidiar con lo que tiene, compensar y un poco resignarse. Entonces no es que está diciendo, es que yo necesito, bueno, yo sí que me he dado cuenta que cuando yo varios días trabajo en casa y llevo varios días metida en casa, el día que doy un paseo es la gloria. Pero no me di cuenta hasta que estoy ahí fuera dando una vuelta, ¿sabes? Aunque sea de media hora. Me obligo a salir de mi casa. claro, Entonces, entiendo esa, yo no diría ni resistencia, sino simplemente que no se te ocurre porque el cuerpo no te dice, es que no te vas a levantar del sofá. ¿Quieres buscar un vaso de agua? No, no te vas a levantar. Te voy a dejar solo levantarte si sales de tu casa. Eso no pero lo hace tu cuerpo.
fíjate lo importante que es. Esto que has dicho me da pie a explicar una cosa que es súper importante, que es que aquí es donde toda la información que podamos tener sobre cómo funcionamos es fundamental. ¿Por qué? Pues porque tenemos que entender que tenemos un cerebro, ¿vale? Y nuestro cerebro, que también se ha forjado en todo este tiempo, está diseñado de una manera concreta. ¿Para qué está diseñado tu cerebro principalmente? Para mantenerte viva, ¿vale? Entonces, si tú a tu cerebro le dices, mira, hay una manera en la que puedes conseguir energía y no tienes que hacer nada, él va a decir, cojonudo, ¿qué necesidad tengo yo de ponerme a correr, de salir a correr al parque cuando no lo necesito? Ni me persigue un león, ni si estoy así fenomenal. Es él desde su punto de vista dice, esto es de tontos, salir a correr. No, no, yo reservo energía. ¿Por qué? Porque estoy diseñado para reservar energía. ¿Por qué? Porque todavía sigue siendo ese cerebro que piensa que mañana la vas a necesitar. Pero hoy ya no vivimos en ese medio, ¿vale? Vivimos en otro medio. Entonces, somos nosotros los que tenemos que decirle al cerebro, ya, ya, pero es que tengo que hacer ejercicio para mantener los músculos en condiciones, ¿vale? Y eso lo tenemos que hacer nosotros ahora, porque él no lo va a hacer. Él va a intentar seguir utilizando los mismos mecanismos que utilizaba antes. Es como mucha gente me dice, ¿por qué carajo siempre estamos pensando en lo malo? O siempre estamos pensando en lo que nos puede pasar, en el... Digo, joder, porque tu cerebro está diseñado así, para salvarte la vida, porque hubo un momento en el que eso era fundamental. Si no, en 4 días morías. Sí. Pero ahora, eso si tú no lo controlas, si no lo sabes gestionar con información, te supera porque te está generando ansiedades, te está generando miedos, te está generando estrés, porque está todo el tiempo viendo peligros por todos los lados, imaginándolos. Encima, yo digo muchas veces, es un peligro porque hoy en día encima tenemos, bueno, iba a decir una cosa que no es real tampoco, iba a decir, tenemos mucho tiempo libre. No es que tengamos mucho tiempo libre, porque estamos todos con el tiempo siempre ajustado, pero tenemos momentos del día en los que podemos estar pensando. Y ese pensamiento normalmente suele ser para pensar, vale, ¿y qué me falta? Y a ver si esto me sale mal. Y si me sale mal, que... ¿vale? No ese ratito de meditación en la cual los pensamientos solo pasan y no me centro en ninguno, ¿no? Esto todo tiene su sentido. Entonces, por eso, yo sigo insistiendo, por eso creo que esto es una labor muy interesante de educar, de enseñar, de mostrar a la gente toda esta parte que no nos paramos a pensarla y a darle vueltas y a conocernos a nosotros mismos. Cuando todo eso lo vas encajando y lo vas haciendo y tú puedes dar, creo que buena referencia de eso, que tu vida va cambiando, tu relación con el entorno va cambiando y puedes ir mejorando muchas cosas. Esto es un proceso paulatino que no ocurre de la noche a la mañana. Hay veces que se notan pasos más grandes pero normalmente algo que es progresivo. Sí, yo creo que sí que no nos pensemos que es de la noche a la mañana y porque pero valorar también los pequeños pasos. Porque si yo no puedo darme una caminata de media hora, pero puedo hacerla de 10 minutos al aire libre, hazlo. Ujú, Es que yo solo puedo salir 5 minutos y entro otra vez. Aunque sea solo estar quieta, hazlo. ujú, Porque pienso que, como ese caso que vimos una vez, una señora que iba al gimnasio, simplemente iba, se plantaba en el gimnasio, se preparaba, se iba, pisaba el gimnasio y volvía a su casa. Y así estuvo un montón de tiempo. Hasta que un día se quedó y hizo algo. No funcionan ahora sí voy a cambiar absolutamente todo, ni una sola cosa y ya la voy a hacer perfecta, porque habrá días que no la hagas, o yo misma que he cambiado mucho mi rutina,
incluso estando en mi casa, que es como el entorno de siempre, no salgo del sitio, también cambio a veces y no hago cosas y dejo de hacer otras cosas en mi rutina, que sé que son buenas para mí, pero creo que el hecho de que sigas insistiendo, por eso lo de la tarea que ponemos, como siempre venimos poniendo aquí en el podcast, es por lo menos un hábito que te conecte con la naturaleza. Es que me da igual que sea abrir la ventana 5 minutos y volver a cerrarla, es que no tienes ni que salir fuera. Pero si puedes empezar por ahí, te acostumbras a que vuelvas a empezar a reconocer esa base de la que estás hecha, ¿no? Ujú. Sentir ese bienestar, aunque sea en pequeñas dosis. No, Y no, sí, no supongo, no que suponga un estrés, porque si supone un estrés adicional a todo lo que ya tienes que hacer, como bien dices, que vamos de tiempo ajustado, nunca lo vas a dar el paso, ¿no? claro, pero haría un apunte ahí. Y si no sientes que te está haciendo bien, es igual, hazlo también. Porque Sí, hay veces que al principio, claro, estamos hablando de implementar cosas muy pequeñitas, como tú decías, de abrir la ventana media hora. Pues hombre, pues al principio abrir la ventana media hora tú no vas a notar absolutamente nada. Te va a parecer ridículo, vas a decir, pues qué chorrada es esta, no estoy haciendo nada. Es igual, hazlo, porque detrás de esa media hora vendrá otra cosa y detrás vendrá otra. Esto también es importante. El hecho de que nosotros digamos que hacer pequeños pasos ya es importante, no quiere decir que con hacer ese pequeño paso y no hacer nada más, ya vayas a conseguir algo. Son paso tras paso, paso tras paso. Hacemos un paso pequeñito y luego hay que mirar de dar el siguiente paso. Puedo tardar días, puedo tardar meses, pero mi enfoque es que voy a dar otro paso. No me quedo ahí tampoco. O lo hago y luego vuelvo para atrás, porque entonces, pues, como tú bien dices, puedo hacerlo y dejar de hacerlo y volver a hacerlo y dejar. Bueno, pues ya estoy haciendo más que al principio. sí, yo creo que el hecho también de que no tiene que ser todo certero a la primera. A lo mejor haces un intento de un cambio de hábito y ves que no es lo que mejor te funciona para tu rutina, para tu día a día. Está bien echar para atrás y tomar otra estrategia, pero seguir intentando dar ese paso con la estrategia que te sirva mejor, ¿no? Con Eso. ideas. No sé Y eso, si tú puedes dar varias estrategias que la gente eso, pueda empezar con esas estrategias que tú hayas visto que le hayan funcionado a tus mentorizados. eso es lo que iba a decir. Yo enfocaría en dos cosas principales, ¿vale? Una cosa, en priorizar lo que tú puedes implementar en ese momento de tu vida, ¿vale? Y segundo, tener siempre, siempre, siempre el enfoque de base de lo que estamos hablando. Primero de todo, vale, yo lo estoy viendo, lo estoy estudiando, lo estoy comprendiendo, sé por qué estoy haciendo todo esto, ¿vale? Porque entiendo que esto es así, que viene de que necesito conectar con esa esencia mía para estar saludable y lo que voy a buscar es aprender lo más posible de cuál es esa esencia que yo tengo que volver a conseguir y ir enfocando todo hacia ahí, ¿vale? Esas dos son esenciales. Pues si yo a una persona, poniendo el caso del primer punto que he dicho, le digo, pues tienes que ver amanecer todos los días y resulta que esa persona entra a trabajar a las 4 de la mañana y sale de trabajar a las 7 de la tarde, pues ya le estoy generando ansiedad, porque dice, bueno, entonces, indirectamente lo que tú me estás pidiendo no es que yo vea amanecer todos los días, es que deje mi trabajo. Porque para poder ver amanecer todos los días tengo que dejar trabajo, tengo que cambiarlo. Entonces, tu subconsciente ya hace el cambio y dice, ¿esto qué es? O sea, ¿qué me está pidiendo? ¿Que deje mi trabajo? Si dejo mi trabajo va a pasar. ¿Vale? Entonces ya genera ansiedad. No, pues hay que ver qué es lo primero que podemos implementar de todo el abanico de cosas, ¿vale? Y de todo el abanico de cosas también es importante aprender de ellas para tener prioridades. ¿Qué es lo más importante a cambiar? No es lo mismo si yo cambio un hábito de vida que es dejo de beber agua del grifo para beber agua de botella solo cuando estoy en mi trabajo, que ver amanecer todos los días. El impacto que tiene una cosa y otra es brutal. Hablo siempre a nivel general, ¿eh? Puede ahora uno decirme, no, es que claro, yo justamente lo que estoy mal es algo que tiene que ver con los riñones y con el agua y tal, entonces el dejar de beber agua del grifo cuando estoy en mi trabajo, eso ya me mejora mucho.
Bueno, claro, porque puntualmente para ti es algo muy, muy importante para tu organismo, ¿no? Pero hay prioridades, ¿vale? Y hay que fijarse en ellas. Entonces, la luz solar, por ejemplo, es una prioridad. Cuanto más tiempo puedas estar en contacto con la luz solar, y no digo contacto directo al sol, que esto ya, bueno, pues, lo vamos a hablar en algún podcast más largo y tendido, el tema de, es que si yo nunca me pongo al sol y cuando me pongo al sol me quemo y tal, bueno, pues porque hay que hacer el callo solar y todo eso. Cuando digo estar en contacto con la luz solar, no quiere decir que te esté dando el sol directamente tampoco, ¿vale? Estar en un entorno en el cual a ti te llega luz Sí, del por sol. eso yo mencionaba lo de abrir la ventana. El hecho de que abra la ventana, que no sea a través del cristal, ya es una manera de que entre más luz solar indirectamente, aunque sea la ventana de la cocina mientras cocinas. O sea, mientras estás cocinando, Ideal, me da claro. igual. De hecho, una de las cosas que yo, por ejemplo, que me pedías antes un tip, le digo a la gente, siempre que estés en casa y puedas, ventanas abiertas. Si no puedes mucho, menos, ¿vale? Si te lo puedes permitir, si no te mueres de frío, si tus condiciones de vida te lo permiten, ventanas abiertas. Y si te permiten tenerlas abiertas de par en par y que entre la luz lo más posible, mejor. ¿Por qué? Porque estás cambiando el entorno de luz, porque aunque vives dentro de un interior, la luz penetra dentro de tu casa. Y al fin y al cabo es como si estuvieses, entre comillas, debajo de un árbol o a la sombra de una montaña. No es exactamente igual, pero bueno, para que nos entendamos, mejora mucho tu ámbito de luz. Entonces, eso, por ejemplo, es una cosa. Ver los amaneceres es otra cosa. Que ver el amanecer no quiere decir que yo tenga que ver el sol salir con los ojos. Eso está muy bien, es otro paso, es mucho mejor, ¿vale? Pero el hecho de que yo esté en el exterior cuando el sol está saliendo por el horizonte, esa luminosidad que empieza a dar, eso me aporta información, tanto a mi piel, si me puede dar en la piel, si puedo estar desnudo, también es mejor, como a mi ojo. Sí, Verlos a toda través. la mayoría de exposición de tu cuerpo a la luz directa. Puedes Eso es. estar en bañador, no hace falta que estés en pelotas. Bueno, Pienso en las ahí, personas que tienen, a lo mejor, que viven en ciudad, que no tienen un jardín donde salir o que claro, simplemente pueden asomarse a la ventana. eso es. Pues y que tampoco ven el sol directamente porque entre tanto edificio, ¿quién ve el horizonte? No todo el mundo tiene ese privilegio. Entonces, un Eso es. poco en el día a día que no generar ese estrés por decir, es que yo es imposible, como no salga me pongo pelotas y me encarcelen por escándalo público porque salgo al parque de mi casa al lado, en la manzana al lado. No se trata de crear un problema cívico, Claro, no, pero no, no, no. buscar Hay que, dentro de tus posibilidades ese paso, ¿no? O los fines de semana, cambiar una parte del fin de semana por ir a un parque que esté en tu ciudad. Ya no te digo que te salgas de la ciudad a la jungla, a hacer una eso, ruta de senderismo si no te gusta, pero el hecho de que hagas por tener también yo creo que el punto de estar con la naturaleza, no solo porque te dé el sol, sino porque también es un punto de tranquilidad. Te quitas de ese corre-corre del día, es que simplemente el estar ahí, aunque no toques la tierra, es un punto de voy a parar medio segundo mi semana, ¿no? Reseteo. sí. Más ideas. Irte a un parque con un libro. No es lo ideal, pero incluso hasta diría con el móvil, ¿vale? Si quieres, no es lo ideal. Esto ya sabemos que el móvil tiene sus desventajas, pero te sientas en un banco o te sientas en el césped, te quitas los zapatos y ahí pones los pies sobre tal. Que, que no quieres, pues bueno, pues lo que tú dices, pues ya estás dando un paso estando en el parque. Pero poner las manos, si no quieres descalzarte y tal, poner las manos, incluso solo las manos ya hace un cambio. Sentarte o tumbarte incluso con ropa en la tierra ya hace un cambio, ¿vale? Todas esas cosas te aportan beneficios. Eh, otra cosa muy interesante también, por ejemplo, para implementar, ver los atardeceres, que es más fácil, ¿vale? Estar fuera cuando está atardeciendo, darte un paseo si ya has terminado de trabajar, ese tipo de cosas. Bueno, Eso ahora es en verano es más fácil porque el atardecer es más tarde, te eso. ayuda.
Entonces, eso todo son cosas muy interesantes. Pensar en mejorar el agua que bebes, ¿vale? Pues si bebes agua del grifo, pues dar un paso. Otro tipo de agua que sea más saludable. Si ya bebes agua de botella que es más saludable, pues pensar en dar el siguiente paso. Un filtro especializado, de esto hablaremos también en algún podcast, el tema del agua, que es muy importante. Estructurar el agua con diferentes elementos que se puede estructurar, ¿vale? Que no me enrollo aquí, pero también hablaremos largo y tendido en algún podcast de cómo se estructura el agua, porque el agua que nosotros tenemos dentro está estructurada. Y está estructurada principalmente porque nos da la luz del sol, ¿vale? Es lo que ayuda a estructurar nuestra agua, el infrarrojo que hay al atardecer y al amanecer. Entonces, todas estas cosas tienen un sentido y es como que se han ido haciendo por ese contacto que hemos ido teniendo con la luz solar y el sol a lo largo de miles de años, ¿vale? Y nuestro cuerpo lo hace solo, porque es el mejor laboratorio, es el mejor... Ya lo Sí, sabe. es una máquina maravillosa. Yo tenía una profesora de biología que decía que cuanto más estudiaba la biología del cuerpo humano, cómo funcionábamos, que éramos una máquina maravillosa. Cómo está todo regulado, todo se adapta, compensa, equilibra, emite, desinhibe, inhibe, o sea... Es así, es así. Es que, vamos a ver, es que tenemos que pensar que si no fuera así, nos habríamos muerto hace mucho tiempo. Todo lo que ahora tenemos no lo teníamos. Era el cuerpo el que hacía todo. Y si no lo podía hacer por cualquier razón, pues se moría. Así es. Lógicamente. Pero se moría pues mucho más de infecciones y de ese tipo de cosas con las que no podía lidiar. Hoy en día pues tenemos eso, antibióticos, gente que nos opera y puede erradicar todo eso, pero contrapartida pues estamos siendo muy, muy malos con nuestro propio cuerpo y al final nos lo estamos cargando a nosotros mismos. Toxicidad. Pues con eso que habías dicho de un poco dar pequeños pasos, pero darlos, por pequeños que sean, y tener siempre en cuenta con cada acción que hagamos si estamos beneficiando esa esencia animal o no. Por lo menos tomar conciencia. Yo creo que eso nos hace pensar en qué acciones en cada caso nos pueden ayudar. Así que si tienen cualquier otra duda, porque es que realmente no quiero hacer los episodios mucho más largos que una hora. Así que esto lo dejamos aquí, pero por supuesto tenemos el contacto del email cuando mandemos las preguntas que puedan enviar para poder recibir todo tipo de consultas o incluso temas que hayan surgido escuchándonos, que piensen que necesiten saber o que de los que quieran que hagamos un episodio concreto para que puedan tener todas las dudas resueltas, porque la idea es que esto sea un poco divulgación consultorio, porque si la gente realmente tiene condiciones especiales que quiere profundizar, pues nos da a nosotros chicha para poder explicarles en profundidad y no entrar en temas que a lo mejor la gente no... Queremos hacerlo para los que nos escuchan, para nuestros oyentes. Entonces, de toda la información de la que se podría hablar, priorizamos lo que primero a la gente le esté inquietando, ¿no? Efectivamente. Y mientras, pues ahí estamos, dando lo que nosotros creemos que les puede gustar más o ser más importante. Bueno, estas son un poco las bases, así que con esto nos despedimos y hasta el próximo episodio. Muchas gracias por escucharnos. Chao, chao. Espero que hayas encontrado inspiración y conocimiento valioso en este episodio. Si te ha gustado, compártelo. Tu apoyo nos ayuda a crecer. Recuerda, la clave está en dar pequeños pasos. Envíanos las preguntas o temas que te gustaría explorar. Nos encanta saber de ti. Muchas gracias por estar con nosotros. Cada día es una nueva oportunidad para vivir más saludable.